Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en comunicación con ustedes, hacer comunidad este jueves 28 de octubre de 2021. Gracias por su compañía, gracias por sus comentarios a través del chat que tenemos aquí y por participar compartiendo la transmisión, invitando a otras personas para que se sumen a lo que hacemos aquí de lunes a viernes en Juan María Naveja Comunicación en Facebook. Bueno, que todavía hoy seguimos diciéndole Facebook, pero resulta que cambia de nombre esta red social, la pionera en muchos sentidos, pues hoy Mark Zuckerberg, el dueño, el principal accionista, dio el anuncio de que Facebook cambia de nombre, ahora será Meta. Meta será el nombre que a partir de ya tenga esa red social, porque pasaron varias cosas. Como ustedes saben, desde la elección de Trump en el 2016 se dieron diferentes situaciones en las cuales finalmente se consideró que Facebook le dio entrada a muchas fake news producidas desde Rusia, que hubo muchos bots y que jugaron todos a favor de Donald Trump. Posteriormente hubo hasta una comparecencia de Zuckerberg ante el Congreso, no le fue nada bien y en los últimos días una ex empleada de Facebook hizo revelaciones en el sentido de que había conciencia del daño que hacían ciertas transmisiones, ciertos contenidos a los usuarios, particularmente a los jóvenes y niños, y que era utilizado por la dirección de Facebook porque tenía conocimiento de causa. A Mark Zuckerberg le pareció que el camino más corto para superar esta crisis en su empresa era cambiar de nombre. Yo no sé si una gran imagen de marca va a cambiar lo que ha sucedido con esta red social por la cual estamos nosotros generando esta transmisión. Ya veremos qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Lo cierto es que ha habido mucha manipulación y también muchas evidencias. Fíjense que hoy, accidentalmente, porque no suelo, ni tengo tiempo en esas horas de la mañana de seguir el programa de Fernanda Familiar, pero hoy de alguna manera escuché, ni siquiera lo vi, me lo encontré en Twitter, estaba yo acumulando material para esa transmisión y me encontré el tweet que subió Gonzalo Oliveros en el cual él hacía una serie de reflexiones de lo que nos está pasando en el país. Y de verdad que me quedé pensando en que lo que decía Gonzalo es verdad. Yo les quisiera preguntar, ¿cuántos amigos nos hemos perdido en las dos vías? ¿Cuántos amigos hemos roto las amistades? ¿Cuántos amigos nos hemos perdido el respeto? ¿Cuántas familias se deterioraron? ¿Cuántas familias han estado enfrentándose y se han estado aislando en todo esto? Creo que tendremos que reconocer que hay una muy buena cantidad de acontecimientos. ¿Por qué? Pues en principio porque nos dejamos, ¿sí? Porque esto tuvo su origen en la elección del 2018, en que se polarizó la elección y que cuando hubo 30 millones de votos, pues a quienes no nos inclinamos por López Obrador, nos empezaron como a restregar en la cara el triunfo inobjetable de Andrés Manuel López Obrador y no nos quedó más de que quedarnos calladitos, de no hacer mayor comentario, porque, bueno, yo por lo menos en mi caso, bueno, no vaya a ser que la mayoría tenga la razón y que yo estuve equivocado los últimos 20 años diciendo que el señor no era lo mejor para el presidente. Pero conforme ha venido pasando el tiempo, a ese choque que se produjo en la sociedad, el presidente de la República le fue colgando como una especie de fertilizante día con día, día con día. Y se alargó la lista de sus adversarios. Sí, al principio, pues uno entendía que sus adversarios eran los partidos de oposición, vaya, sus oponentes en el proceso electoral,
pero luego resulta que sus adversarios eran los empresarios, después nos dimos cuenta que sus adversarios eran los periodistas, después que los medios de comunicación en su conjunto, y luego empezó a descalificar personajes de los órganos autónomos. Bueno, desde el 1 de diciembre de 2018, el presidente de la República no ha dejado de tomar la bandera de atacar a determinados grupos o personas. Y de tal suerte que lo que ha terminado por hacer, que nos ha colgado una diana en la espalda a quienes hacemos algún tipo de crítica, algún tipo de señalamiento, o peor, o en el peor de los casos, le ha colgado una diana a aquellos. Diana es un es una objetivo, un target al cual el presidente de la República le va lanzando sus dardos venenosos. Por ejemplo, a Claudio X González, a Enrique Krause, a Héctor Aguilar Camín, a Diego Fernández de Ceballos, pero a Diego nomás no le contesta la denuncia que presentó el jefe Diego en la fiscalía, pero bueno, esa es otra cosa. El caso es que ya se alargó la lista. Ya se alargó la lista y lo que hemos venido observando es lo de los últimos 6 días en que ha venido pegándole, pero con todo, a la UNAM en primer término, pero a las universidades públicas en general. Y ahora, hoy se desenmascaró, porque reconoció que al rector de la UNAM le queda un año de rectoría, aunque pudiese reelegirse. El doctor Enrique Graue no ha dicho nada al respecto, pero deja entrever la posibilidad de que su mano se meta en todo esto. Pero no solamente eso, también hoy trasciende, según dice el periódico El Universal, que le queda ya nada más un año como presidente del INEGI a Julio Santaella, y que hubiera la posibilidad de que el presidente proponga el mismo camino que usó contra el gobernador del Banco de México, es decir, proponer a alguien de sus simpatías, y que esa persona pudiera ser Graciela Márquez, quien fue la secretaria de Economía al inicio de la administración. Graciela Márquez no solamente eso, es la esposa de Gerardo Esquivel, el vicegobernador del Banco de México. O sea, vean ustedes el ir construyendo un control de los órganos autónomos. Banco de México, llega Arturo Herrera a partir de diciembre, si todo sale normal, si no se presenta un inconveniente en los próximos meses. Ya atacó a la Comisión Reguladora de Energía, ha estado con todo contra 2 de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, y así podríamos estar hablando de varios de los, bueno, a competencia también, al IFAI. O sea, no ha dejado de golpear a los órganos autónomos porque no le gusta, a López Obrador no le gusta eso, no le gusta la sociedad civil. Él quisiera ser el absoluto monarca en el país, y bajo esa circunstancia nos hemos ido doblando y nos hemos ido subyugando a esa actitud del presidente de la República de estarnos haciendo chocar a unos contra otros, pero sobre todo con los temas que no son los más importantes. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué era más importante, este golpeteo a la UNAM o la defensa de las niñas que son vendidas o que son vendidas en matrimonio en el estado de Guerrero? Tanto así que va a Guerrero y dice: yo no vine a esto, yo vine a levantarle la mano a Evelyn y a su papá en el gobierno de Guerrero. Sí, a las niñas las venden, se prostituyen, eso no es la generalidad, eso es la excepción. Perdón, con las cifras que dan los especialistas era para tener vergüenza en esos términos. Pero ahí vamos, nos lanza un tema, y lo que yo les decía, los temas de la mañanera a veces hasta el día siguiente se siguen tratando, y pues somos los medios de comunicación que seguimos haciéndole el juego frente a todo esto, y los ciudadanos pues dejando que permanezcamos peleados unos con otros. Yo no sé si va a llegar un momento en que volvamos a vernos
con aquellas personas que nos distanciamos en esta época en una causa perdida, ¿eh? Era una causa perdida. Yo les platicaba que a mí me llegó a pasar en el proceso electoral con un ex colega que dijo, oye, yo no me quiero pelear contigo por esto, pues si tú lo quieres apoyar, apóyalo, pero déjame que yo tenga mi propio criterio. Y me contestó, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y a partir de allí, ni él ni yo nos usábamos como parte de todo esto. Y como esto, pues podemos hablar de muchas personas con las cuales tenemos diferencias porque no les gusta la forma, no les gusta lo que hacemos. Y bueno, yo lo que he dicho aquí muchas veces, lo siento mucho. Yo tomé una decisión de radicalizarme en un tema que me parece que es de vital importancia para el país. ¿Por qué? Pues porque este individuo le está dando en la torre a México. ¿Sí? Y va a ser muy difícil que levantemos después del daño que le está infligiendo Andrés Manuel López Obrador al país, va a ser muy difícil resarcir, recuperar, sanar las heridas que se han abierto en la sociedad. Pero me gustaría recibir sus comentarios, sus puntos de vista con este tema, porque miren, para unirle a todo esto, dice el maestro José Antonio Crespo en Twitter, ¿qué grupos conforman el conservadurismo? Ahí les va, todos los partidos opositores, el verde no. Empresarios de cualquier tamaño menos sus cuates, feministas, víctimas de violencia, médicos pidiendo equipo, padres de niños con cáncer, las organizaciones de la sociedad civil, académicos, incluso la UNAM. Y se acabó el espacio. Ahí está. Es lo que yo les decía hace un momento. Se van agotando los espacios y esto que hoy difunde. Fíjense qué interesante está este video que Latinus subió a Twitter. Dice el texto, AMLO del pasado nos advierte de las estrategias del malvado PRI. Estaremos atentos para que no se vuelva a repetir. Y esto lo reproduce Van Pipe. Van Pipe hace esta excelente cápsula en Latinus y me gustaría que la vean para que ustedes pues vean el anterior, el López Obrador de hace varios años, incluso de su primera contienda por la presidencia de la República y lo que ha pasado. Ese procedimiento consiste en utilizar el presupuesto público. Cuando llegamos al gobierno dispersaban los recursos. Apuestan mucho a derramar recursos para crear un ambiente artificial de prosperidad. Están funcionando los programas de bienestar. Utilizan recursos para dar ayudas personalizadas. Ahora son pocos programas y de alcance colectivo. Y obtener los votos. Quiero constatar de que tengan ya los fondos. Esa es la esencia de la nueva estrategia del PRI y del gobierno. Esa forma de gobernar, ese método de trabajo, nos ha ayudado mucho. Ahí tienen esto que ha producido Van Pipe y se los voy a repetir, porque es el mismo personaje desde la oposición y ahora como presidente de la República. Ese procedimiento consiste en utilizar el presupuesto público. Cuando llegamos al gobierno dispersaban los recursos. Apuestan mucho a derramar recursos para crear un ambiente artificial de prosperidad. Están funcionando los programas de bienestar. Utilizan recursos para dar ayudas personalizadas. Ahora son pocos programas y de alcance colectivo. Y obtener los votos. Quiero constatar de que tengan ya los fondos. Esa es la esencia de la nueva estrategia del PRI y del gobierno. Esa forma de gobernar, ese método de trabajo, nos ha ayudado mucho. Ahí lo tienen. Fíjense que de verdad no quiero ser irrespetuoso, pero la verdad que me causó mucha gracia que estoy moviéndole aquí definitivamente porque hubo el fin de semana muchos tweets en los cuales, así como aparece López Obrador con ese que es jorongo, que es que vistió el fin de semana en Guerrero, pusieron, ahí tienen a Chabela Vargas, o
a Chabela Vargas o ponían que no murió Chabela Vargas, me causó mucha gracia porque la raza es brava, la raza se deja llevar con todo y llega un momento en que se suelta y bueno, pues son comentarios totalmente duros al respecto. El maestro Sergio Negrete Cárdenas escribe en Twitter: era 1988 y hubo aparentemente fraude electoral masivo contra Cuauhtémoc Cárdenas. Era el sexenio neoliberal de Miguel de la Madrid, que era del PRI. López Obrador estaba en el PRI. Manuel Bartlett estaba en el PRI. Marcelo Ebrard estaba en el PRI. Es lo que nos recuerda el maestro Sergio Negrete con respecto a todo esto. Pero ¿ustedes qué opinan con respecto a lo que arrancó la transmisión? Vamos a platicar también del asunto de la UNAM. Vamos a hablar también de otros temas como la situación de Petróleos Mexicanos, que no crean ustedes que las trae todas consigo. Vamos a hablar también de Santa Lucía, algunos detalles que traemos por allí que son interesantes. La revelación de lo que significa el programa Sembrando Vida, que creo que hay que abordarlo. En fin, vamos a tener varios temas muy interesantes. Los invito también para que ustedes participen con sus comentarios, como lo hacen habitualmente. Y bueno, pues ya vamos precisamente a darle curso a quienes se han reportado, se han reflejado. Entrada muy rápido aquí. Juan N. Hernández, gracias. Igual a Marilu Campo Rico, Sam Pisa, también buenas noches. Ruth Reyes nos saluda desde Monterrey. También tenemos a Ana Isabel Herrera desde la Ciudad de México, gracias. Mari Reyes, Santiago Barcán. Santiago normalmente está en Querétaro, así que muchas gracias también a Santiago. Tenemos el saludo de Mario Flores, también de Querétaro. Román Saucedo, buenas noches. Saludos a Juan Armando García, quien está en Texas. Carmelita Ortega Speitia también nos saluda. Jesús Bautista Urscam desde Nuevo Vallarta, Nayarit. Jorge Iván, buenas noches a todos. Un gran saludo para todos ustedes también. Sandra Flores, Fran Libra, dice que está cenando con la agradable compañía. Aprovecho, que le vaya muy bien, Fran. Luisa Ramírez, saludos a toda la comunidad. También Ricardo Blanco dice: otra vez no se puede dar like. ¿Quién sabe? Yo ya no entiendo, de veras que no entiendo. Espero que esta reorganización que se está produciendo en Facebook nos haga más fácil la vinculación con todos ustedes. Ferjim dice desde Chihuahua, atentos. Muchas gracias también por estar allí. El doctor Guillermo Romero, saludos a todos. Aunque hay menos casos, debemos seguir cuidándonos porque el CACAS y sus médicos brujos no son de fiar. Sí, tiene toda la razón el doctor Romero, que con mucha frecuencia nos sugiere que nos cuidemos mucho o que nos cuidemos simplemente con todo lo que le está pasando a las personas que se contagian de COVID-19. Julián Martínez desde Lagos de Moreno, gracias. Tere Mendiola está en Querétaro. Vaya que en Querétaro nos va bien. Fíjense que me mandó Rafa Ramírez Lira el video que ayer les pasé de Juan Carlos Romero Hicks y se me olvidó, se me pasó darle el crédito. Así que Rafa, quien está en la Universidad del Valle de Temacaca allá en Querétaro, se me pasó darle las gracias. Así que pues va de entrada eso. Tere, aproveché que su saludo con eso. Mayedir Rec B dice: buenas noches, este video lo que es ser un imitador de Quinta en México, importante. Lo checamos, Mayedir, yo no lo puedo reproducir en este momento, a menos que me lo mandes, Maru, para ver si lo podemos reproducir. Luis Carlos Acosta Franco, este hinchi viejo no tiene llene de estar haciendo tontadas. Marina Lara Sili también en Querétaro. Les digo que en Querétaro andamos con una buena afluencia de participantes. Ruth Reyes: le dimos el beneficio de la confianza a AMLO, aunque no votamos por él y lo conocíamos, dice, pensando que podía hacer bien las cosas. Daniel Viñó, Jorge Ramírez, muy buenas noches también a ustedes, muchas gracias por estar por aquí. David Medina
dice: el caballero de la deplorable figura y voz recalcitrante y supuesto presidente de todos los mexicanos ya agotó sus argumentos y sería bueno no estar replicando en todos los medios sus babosadas, sí comentar qué dijo, pero no ponerlo en pantalla y o audio. Es lo que sugieren algunos de ustedes. Gracias por sus comentarios. Allí me quedo, Maru. Pero miren, hoy el periodista Ricardo Rocha se refiere a lo que ha declarado con respecto a la UNAM. Esto es lo que dice Ricardo Rocha en su comentario, que me parece es muy de escucharse por todo lo que señala. Vamos a escuchar a Ricardo Rocha. En mi opinión, detrás de la noticia, UNAM, AMLO, el matricidio. Tal vez exagero, pero el embate del presidente a nuestra UNAM me recuerda a aquel clásico bizarro del Alarma. Mató a su madre sin causa justificada. Y es que los ataques de López Obrador al alma mater de este país han sido los más irracionales, vitriólicos, groseros, pero sobre todo brutalmente injustos que presidente alguno haya proferido contra la Universidad Nacional Autónoma de México. Como quien habla mal de su madre, 3 días seguidos y vociferantes desde su trono. Jueves 21 de octubre. Hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de proyectos neoliberales, perdió su esencia, ya no hay derecho constitucional, ya el derecho agrario es historia, el derecho laboral, ahora todo es mercantil, civil, penal. Fue un proceso de decadencia. Viernes 22 de octubre. No solo la UNAM, todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal. Todas. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos. Lunes 25 de octubre. Apenas si los testereé, les dije que se había derechizado la UNAM. Estoy absolutamente seguro de que eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal. Se llenaron las facultades de ciencias sociales de conservadores. Para empezar, el presidente miente descaradamente al decir que hayan desaparecido carreras de carácter social. Por el contrario, se han multiplicado las que se ocupan de los más desprotegidos y del futuro, como derecho indígena y derecho ambiental y desarrollo sustentable, entre muchas otras. Luego vuelve a cometer los pecados de siempre, esa enfermiza actitud de generalizar, cuando afirma que la UNAM y todas las otras universidades han sido sometidas por el pensamiento neoliberal, pero sin aportar ni un solo argumento documentado de esa absurda afirmación. O sea, es cierto solo porque él lo dice. Tampoco explica cómo se dio el proceso de derechización, ni quiénes y cómo operaron los conspiradores para llevarlo a cabo. Lo mismo que hizo con el aeropuerto de Texcoco. Se acaba porque es un grupo de corruptos, pero jamás denunció a algún presunto culpable. Apenas si los testereé, dice, pero se olvida del poder inmenso que tiene de por sí un presidente, más el que ha acumulado. Así que en lugar de proponer e incluso convocar a un debate, señala con dedo flamígero, juzga, condena y además incita a sus huestes al linchamiento de quienes no se someten a obediencia ciega. Para descifrar esta invectiva furiosa hay 2 tesis. Que nuestro presidente se está vengando de una maternidad que lo atormentó durante 14 años y al final no le entregó certificado alguno porque no alcanzó el promedio de 8. Me resisto a creerlo. Sería un asunto de psiquiatría. Más bien creo que López Obrador menosprecia, pero a la vez tiene miedo de la inteligencia, del pensamiento libre, de la inclusión, pero sobre todo una palabra que le aterra: autonomía, porque va en contra de su país ideal, una masa amorfa y maleable que él pueda manipular a su antojo, y no la suma de mexicanos libres y pensantes que por millones se han nutrido durante décadas en la generosidad de la madre común y amorosa que ha sido nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Pero hay que estar atentos. Se está reeditando el "es todo soy yo". El es todo, no el estado buena. Qué bien, Ricardo Rocha. Yo no sabía, debo reconocerlo, yo no sabía que no había recibido
una certificación, un certificado, porque no había llegado a 8. Yo creo que tú sí pasaste de 8, Mario, y sí te dieron un certificado en la UNAM. Sí, yo creo que sí. O sea, ella estuvo en Ciudad Universitaria, supongo, asumo, que a ella sí le dieron todos los documentos. Y pues bueno, pues no, yo no sabía, ¿eh? Qué buen dato del maestro Ricardo Rocha con respecto a Andrés Manuel López Obrador, en este sentido de que con su 7 punto y cacho, que no llegó a 8, no le dio para una certificación. Pues allí va entendiendo uno muchas cosas que van quedándose en el ánimo, en el desorden mental, en fin, no tiene caso que me ponga a especular a este respecto, pero sí queda toda esta situación. Ahora, les decía, diario, o compra broncas o se saca de la chistera algunos temas. Como ustedes saben, y se los decía ayer, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es Rosario Piedra de Ibarra. Sí, aunque ustedes no lo crean, hay una presidenta en la Comisión de Derechos Humanos. Hay una presidenta que fue impuesta por el grupo de Morena en el Senado de la República. Hay una presidenta que le responde más al presidente de la República que a la sociedad misma a la cual se debe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sí lo hay. Sí hay una presidenta, y que ayer se saca de la manga el tema del trato que ha recibido Mario Aburto Martínez en la cárcel, 27 años después. Un tema que ha sido sobreinvestigado, que en condiciones normales en otros países la cadena perpetua había sido lo más bajito para un asesino confeso, como es el caso de Mario Aburto Martínez. Esto, ayer les digo, de buenas a primeras aparece Aburto. ¿Cómo ocurrió lo del señor Guzmán? Se van a acordar ustedes que mandó cartas López Obrador pidiendo que se le diera un trato justo, que se le hiciera un juicio equilibrado, cosa que no ha hecho con otros mexicanos que también son juzgados y que también deberían tener la misma consideración, o porque le caen mal como García Luna, pues no, al contrario, lo quisiera quemar en leña verde. Y el señor Guzmán recibió también para su familia las cartas para solicitar visas humanitarias y que su madre pudiera acudir, o su familia pudiera acudir a los Estados Unidos. Después ya saben ustedes el saludo que le dio a la mamá del Chapo, esas giras constantes a Badiraguato. Ustedes dirán, fueron nomás 3, tratándose de un presidente de la República para un poblado tan pequeño, tan de poca influencia en el estado de Sinaloa como Badiraguato, es un montón. ¿Sí? Es más, es el primer presidente que va a Badiraguato en la historia de México. ¿Sí? Pero igual, así como eso, se da el extraño saludo del jefe de jefes, de Miguel Ángel Félix Gallardo, mandando saludar al presidente de la República, lo de Lozoya, que ya saben ustedes, todo esto de las fotos que difundió la periodista Lourdes Mendoza, y en contraste, el maltrato para Rosario Robles, quien ya quedó claro que no la van a dejar salir en lo que resta del sexenio, a menos que la Corte Suprema del país le dé otro rumbo a las cosas. Pero bueno, estamos con Mario Aburto. Ayer la Comisión de Derechos Humanos, y hoy López Obrador se ocupa de Aburto en Yucatán, se ocupa de Mario Aburto Martínez. Venía al caso, yo les pregunto, ¿piensan ustedes que el presidente de la República debió ocuparse de este tema, de un asunto tan delicado, tan superado? Vamos a escuchar. Si la familia del señor Aburto y él mismo tienen algo que decir sobre su proceso, que signifique otra versión sobre los hechos, y si él puede expresar, probar que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería. Ahí tienen
Ahí tienen la compasión de un asesino confeso, del asesino, porque él mismo ha dicho una y otra vez que él quería matarlo, que él lo mató porque consideraba que era una decisión que iba a beneficiar al país, Mario Aburto. Y bueno, pues ahora el presidente dándole todo el trato que le niega a Rosario Robles. Pero no solamente eso, ahorita voy a leerles un detalle de el tema del fiscal Gertz Manero, que el fiscal Gertz Manero, sin que dependa de López Obrador, pero pues él se ha plegado completamente al presidente de la República y el gobierno de López Obrador se ha plegado a favor de causas de Gertz Manero. Pero ese es otro asunto que en un momentito lo vamos a vincular. Sigamos escuchando. Porque a nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio. Yo les pregunto, ¿qué pensarán o sentirán los miles de mexicanos que están presos porque se robaron 100 pesos, porque no tienen un abogado que los defienda, porque no tienen recursos para poder salir adelante? ¿Qué pensarán? Fue una vileza lo que le hicieron. Entonces, sería un acto de justicia y por lo mismo es un asunto de Estado. Si él estuviese dispuesto a contar su versión, se le brindaría toda la protección a él, a su familia. Al estilo de Lozoya, ¿eh? Para que no, luego no andemos con que quién es el que ha sobreprotegido a Lozoya. Ahí está. Ahí tienen el mismo modus operandi de Lozoya, es el que le está ofreciendo a Mario Aburto. Si tiene algo que aportar. Ahora, si las cosas sucedieron como están en el juicio, lo único que nosotros estamos obligados a hacer es que no se le violen sus derechos humanos. Y eso es un compromiso. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué pensarán cientos o miles de mexicanos que están en la cárcel y que ni para atrás ni para adelante, bueno, para atrás sí, pero para adelante absolutamente nada? Pero no solamente eso, fíjense lo que son las cosas, porque no vayan a creer ustedes que lo que se trata en la mañanera sorprende a López Obrador. No, que va, no, que va. Él decide todos los contenidos. ¿Ustedes creen que de manera fortuita llegó la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, a la Blanca Mérida, donde estaba el presidente dando su rueda de prensa? Pues claro que no. ¿Y de qué creen que habló Rosa Isela Rodríguez? De Mario Aburto también. Escuchen, por favor. No, definitivamente el señor Aburto está recluido en este penal federal. No, al momento no está incomunicado, absolutamente está en buen estado de salud y estamos revisando con los jurídicos de PIRS, del órgano administrativo, y con los jurídicos de la Secretaría, cuál será la respuesta a la recomendación que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tanta atención, tanto interés en el caso de Mario Aburto. ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué tanta preocupación por un caso entre miles que no venía al caso? Porque además el señor tiene cadena perpetua, ¿sí? Bueno, de acuerdo a las leyes mexicanas, con los años que tiene, a lo mejor en una de esas ya con buen comportamiento pudiera estar en libertad. Qué pena con el sacrificio que se produjo en contra de un mexicano, como estamos hablando del caso como el caso de Luis Donaldo Colosio. Vamos a continuar con una visión del jefe Diego con respecto al caso Robles. Permítanme antes pasar más comentarios de ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en la transmisión. Patricia González dice buenas noches desde Monterrey. Ernesto Castelazos también saludo. Igual a Lourdes Barragán. ¿Cómo estás, Lourdes? Gracias por estar allí. Joe Martínez dice, tuvo la oportunidad de callarnos la boca, tuvo la oportunidad de oro de haber sido ejemplo durante la pandemia, aprovechando su popularidad con los regidores. Muchos se hubieran salvado, pero no, le ganó
la soberbia con sus seguidores. Y dice además, Claudia Guerrero, saludos. Don Paco Aceves Silver, la esposa de José María Riobó, es ministro de la Corte, sí. Nada más, don Paco, Riobó no está en el equipo. Tendrá negocios, tendrá obras, eso sí, porque acuérdense ustedes que como no ganó su propuesta para Texcoco, entonces le metió la cabeza a su amigo López Obrador de echar para atrás Texcoco y andar a Santa Lucía. Gracias a la maestra Carmen Robles Gil también por saludarnos. Muchísimas gracias por eso. Dice Lourdes Barragán, feliz cumpleaños Jesús Bautista. Felicidades. Artemisa Frausto Gómez Urrutia, otro ratero aliado de AMLO. Pues nada más, 55 millones de dólares les burló a los trabajadores mineros y fue y se refugió en Canadá. ¿Y cómo regresó a México? Pues como senador de Morena. Así fue como le abrió la puerta a López Obrador, que esas son decisiones absolutas de él. GR Aurora nos saluda desde Tamaulipas. También para nosotros es mucho gusto que esté aquí presente, como Santa Fuentes, también se lo agradecemos. Ligia Villanueva dice, ¿será que algún fantasma malévolo del Palacio de Gobierno poseyó a AMLO y por eso solo vive en el pasado y pide que se disculpen los españoles y le tiene temor al presente y futuro? ¿Quién sabe? Ya no sabe ni de qué se trata esto. Carmelita Ortega Aspeitia, cuando López entró no lo dispersó, se los quedó él y su familia es peor. Ese es el comentario, gracias a Austreberta García. Mari Reyes, el remedo de presidente se ha caracterizado por desunir a los mexicanos. La labor de un presidente es gobernar para todos y tratar de hacer un trabajo para bien de los mexicanos. Fomentar la división entre nosotros no ayuda para que el país avance, pero este payaso no lo entiende. Son comentarios de ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos. Laura Flores engañó a todos los mexicanos, nunca había estado un candidato populista como López Obrador, desde joven ya tenía la obsesión de ser el presidente, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Don Francisco Javier Rivera nos saluda, solo una pregunta, que acaso no había fallecido Chabela Vargas. Este tipo sí, la verdad ya no sabe ni qué hacer para llamar la atención y sentirse rey de algunos mexicanos. Buenas noches, gracias Francisco. Víctor Manuel Tejeda, también saludos. El inútil también dispersa los recursos, pero para compra de votos, y su mugroso pañuelito blanco, donde quedó con la cínica revelación de Bartlett. Saludos también para Tere Rosales. Bueno, les decía, ayer les pasé una parte de esa entrevista en donde Diego Fernández de Ceballos habla de lo que aseguró Bartlett, y no viene el caso ahorita repetir todo eso, pero después Pepe Cárdenas en su noticiario de Radio Fórmula le preguntó sobre el caso de Rosario Robles, y esto nos permite vincularlo con todo lo que comentamos antes de Mario Aburto. Te quería comentar, el otro día, el lunes, tuvimos oportunidad de conversar con Rosario Robles, ella desde la prisión en Santa Marta, Catitla, para explicarnos cómo rompió el silencio, para explicarnos su caso, su perspectiva del sufrimiento que ha significado para ella estar en prisión desde hace 26 meses, y a quien le negaron la semana pasada, miércoles para ser precisos, nuevamente el poder seguir su proceso en libertad. Un asunto muy, muy delicado, en donde ella considera que hay consigna contra ella y que hay una persecución. Hoy, por cierto, le preguntaron a Dolores Padierna, tía del juez, que la envió a prisión argumentando peligro inminente de fuga. Hoy le preguntaron a Dolores Padierna allá en Veracruz, en un programa que se llama En Contacto, que dirige Ramsés Yunes. Ella dijo, Dolores Padierna, dijo que Rosario Robles no es una presa política, que esos tiempos quedaron atrás, que Rosario Robles se hace la víctima porque se había robado millones de pesos. Te pongo lo que dice Padierna y te pido un comentario. ¿Rosario Robles es una presa política? Pues ojalá fuera, pero en estos tiempos ya no existe eso. Eso era de los 70s, de los 80s, cuando pues el PRI ni siquiera nos dejaba militar, cuando éramos reprimidos. Ahora hay una democracia plena donde cada quien ejerce sus derechos. El problema es cuando se quieren hacer víctimas después de haber robado a manos llenas cuando estuvieron en el poder. Quien robó a manos llenas, que se atenga a las consecuencias. Ya no son los tiempos de antes
de la impunidad. No hubo venganza contra ella. A ver, voy a aguantar nada más para quitar esto. Ahí va. Pues la Fiscalía es autónoma y ellos tienen sus propias investigaciones. Nosotros, cuando conocimos de ello, pues yo he sido legisladora por mucho tiempo y la Auditoría Superior de la Federación ha dado cuenta 1 año y 2 y 3 y 4, y creo que fueron 7 años consecutivos, donde nada más aumentaba el monto del fraude y nadie hacía absolutamente nada. Y fue el gobierno anterior quien empezó a pues hacer estas denuncias. La propia Auditoría Superior. Bueno, esto es parte de lo que declaró a un noticiero allá en Veracruz, el noticiero En Contacto, Dolores Padierna. Hoy es la responsable de como delegada del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para los gobiernos municipales. Ella es esposa de René Bejarano, a quien Rosario Robles encarceló por aquellos escándalos, ¿se acuerdan? Y que le valió a René Bejarano el mote del señor de las ligas. Y por ahí vienen hilos que pueden conducir a que el juez de la causa que le encausó pues a la prisión preventiva forzosa y que la tiene en prisión desde hace más de 2 años, es sobrino de Dolores Padierna. Sí hay una serie de venganzas ahí, Diego. ¿Lo vislumbras de ese modo o estoy exagerando? Absolutamente estás en lo justo y sobre todo no solamente es temerario, sino abominable que se acuse de robo a Rosario por miles de millones de pesos si no hay una sentencia judicial que así lo acredite. De veras, qué pena que la señora Dolores Padierna, tía del juez que ha hecho estas fechorías, se atreva a decir que es una ladrona, una mujer que ni siquiera está acusada por robo. Ni siquiera está acusada por robo. Pero déjame decirte, José, por supuesto que el caso de Rosario Robles es la historia de una hazaña enfermiza y cobarde del que dice que no es su fuerte la venganza. Porque en este caso nadie está discutiendo si Rosario Robles es culpable o inocente de los delitos que le imputa la Fiscalía, que por cierto, no está de haberse robado un solo centavo, para ver si puede rectificar por vergüenza a la señora Dolores Padierna. No está acusada de robarse un solo centavo, pero no estamos discutiendo si es inocente o culpable de los delitos que le imputan. Lo que se ha reclamado por ella y por muchos mexicanos que ejercemos nuestra libertad de reclamo es el derecho que tiene esa mujer de llevar su proceso en libertad. Nada más eso, con las restricciones previstas por la ley, pero en libertad. Sin embargo, Tartufo la quiere en la cárcel y la tiene en la cárcel, porque no somos iguales a los de antes. Aunque antes a la quina le aventaron un muerto a su casa y le aventaron armas de uso exclusivo del ejército en tiempo de Carlos Salinas, y porque en tiempo de Peña Nieto apresaron al hijo del gobernador Padres por recibir 20 o 30 mil pesos al mes para pagar sus colegiaturas y su estancia en México y aparecer en una empresa sin que haya él administrado un solo centavo. Allí tuvieron al hijo de Padres 1 año en la cárcel y en una cárcel de alta seguridad. Así se las gastaban antes y también ahora. Pero de nada han valido para Rosario sentencias en su favor de jueces y magistrados, y de nada han servido que se hayan declarado falsas diversas pruebas aportadas por la Fiscalía. Lo único que ha valido es que hay un riesgo de fuga de una mujer que tuvo el valor que no han tenido muchos hombres de presentarse ante el juez y de decir, aquí estoy. A la que se presentó la atrapan y a los que se van les dan privilegios. Ese es el asco, la miseria moral de estos hijos de tal. Ese es mi comentario, José. Ahí tienen las consideraciones de un abogado, del jefe Diego Fernández de Ceballos, con respecto a este tema de Rosario Robles, que contrasta con lo que estamos comentando con respecto al Chapo, al jefe de jefes, a personajes, a Lozoya, desde luego. Pues ahí tienen ustedes esto que pues de alguna manera nos lleva a preguntarnos por qué Andrés Manuel López Obrador tiene esa debilidad por personajes tan siniestros, personajes tan raros o delincuentes abiertamente. En fin, gracias a GR Aurora por su saludo. Gabino Cárdenas, también muchas gracias, mi querido Gabino. Don Paco Aceves Silver, las acciones de Volaris cayeron en la Bolsa Mexicana de Valores por las declaraciones de su presidente del Consejo. Volaremos en Santa Lucía. Híjole, yo no me lo acabo de entender. ¿Qué es lo que están buscando?
Eso es lo que pasa con muchos empresarios, que se plegan de tal manera, se entregan totalmente a los gobernantes. A ver, Santa Lucía no tiene un sistema de transporte para poder llegar allí. Y están anunciando que van a tener vuelos a Tijuana y a Cancún. ¿Qué van a hacer? Pues sacrificar lo sacrificable para poder simpatizar con el ejército y con el gobierno de la República. Pero no solamente eso, don Paco, ¿qué creen? Que ahí les va. Hoy Viva Aerobús también anunció una situación semejante. Aquí tienen ustedes, es Viva Aerobús anuncia vuelos nacionales desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Ellos no dieron una ruta específica, pero que también a partir de que se abran las puertas del aeropuerto de Santa Lucía van a operar. Y dice Avi, no tarden en anunciar ADO, viajes a Santa Lucía. Pues recuerda Avi que Viva Aerobús nació como línea de autobuses y ellos siguen teniendo el control de una gran cantidad de rutas de autobuses a lo largo y ancho de la República, y de allí se derivó la creación de Viva Aerobús, que pues se ha ido consolidando como empresa de aviación. Bueno, pues ahí está, ahí tienen ustedes otra novedad que se está presentando. Pero, bueno, antes de ir a este tema que es bien interesante, es lo de Sembrando Vidas, déjenme comentarles otras participaciones. Xochitl Marín, buenas noches también, gracias. Juan Armando García dice, es detestable la actitud tan poco atinada de la señora Sheinbaum en contra de la UNAM, no se podía quedar callada y secunda a su amo, criticando también a la UNAM. Ella egresó de esa institución y ahora, al igual que el dictadorcillo de Macuspana, despotrica contra esa casa de estudios. No, Juan Armando, no solamente eso, no solamente es egresada, sino que se dice académica con licencia, investigadora con licencia, o sea, cuidando la chuleta, cuidando la antigüedad para poder garantizar la jubilación, que de la UNAM es buena, las jubilaciones de la UNAM son buenas, las jubilaciones. Joe Martínez dice, están levantando una estación de gas en Guelatao y mi cuñado, que es fanático del Cacas, puso varias fotos y le puse, va a estar a 10 pesos, soy la única que no tolero a este porro de Palacio en mi familia. Pues es lo que les decía, se ha dado este rompimiento. Gracias a Manuel Licea también por sus saludos. Héctor López desde Querétaro, muy amable. Tere Cepeda, saludos desde Morelia, muchas gracias. Lourdes Carmona también, y Pepe CM dice, buenas noches comunidad, saludos desde Río Verde, supongo que San Luis Potosí. Bueno, ahí me quedo, Maru, para entrar a este tema. Miren, hoy en el noticiario de Ciro Gómez Leiva se habló del programa Sembrando Vidas. Es una investigación que la revista Expansión desarrolló sobre este tema y que muestra la opacidad con los fondos de ahorro que quitan a los sembradores. Ella es Mariel Ibarra, quien encabeza esta investigación por parte de la revista Expansión. Y escuchen ustedes, uno de los programas más importantes de este gobierno y qué es lo que se logró con esta investigación. Nosotros hicimos este reportaje por 5 meses, estuvimos visitando algunas comunidades, haciendo, como ya decías tú, peticiones de información a varias autoridades. Y bueno, lo que nos encontramos, esto junto con Conectas, que me decías que Conectas es una plataforma de periodismo para las Américas, una plataforma muy importante que se ha consolidado en América Latina, que como su nombre lo dice, conecta a periodistas de varios países centroamericanos y que los apoya con becas, con formación, con acompañamiento editorial, pues para hacer trabajos de investigación. Bueno, lo que hicimos con ellos justamente fue investigar este programa, pues que es vendido, así como lo decimos, como es el programa estrella, el programa más importante, uno de los programas más importantes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluso, pues bueno, ahora el paréntesis es que se lo está vendiendo a Biden, ¿no? Como una forma de frenar la migración justamente que viene de Centroamérica. Bueno, ¿qué encontramos? Fuimos a Veracruz, fuimos a Chiapas, fuimos a Tabasco, hablamos con sembradores, con operadores del programa, ex operadores también.
Y lo que encontramos es que justamente hay muchísima opacidad en dos rubros. Hay opacidad en varios, pero nosotros quisimos entrar en dos. Y una es, en los fondos que tiene el programa, que es una bolsa que se está formando, es un fondo de ahorro que se forma con lo que le quitan obligatoriamente a los sembradores. Recordar nada más aquí, el programa está dirigido a campesinos, evidentemente de comunidades de muy escasos recursos, de extrema pobreza en el país. Son 20 estados en donde está operando y son 420,000 sembradores. ¿Cuál es la opacidad? La opacidad es que al sembrador le entregan, o se les debería entregar, 5,000 pesos al mes. Es uno de los programas que más dinero le mete, digamos, directo a los beneficiarios, pero solamente les llegan a su bolsa 4,500 pesos. ¿Qué pasa con nosotros? El otro 10% se les retienen obligatoriamente, esto no es si quieren o no, es en obligación se retiene y se forma un fondo. En las reglas de operación, cuando nosotros acudimos a ver las reglas de operación, decía ahí que este fondo tenía dos fines. Uno, que era para hacer una pequeña bolsita de ahorro para los propios sembradores y que en 3 años se los iban a entregar, pues tenerlo guardado y que cuando termine el programa se los dieran. Y el otro, se iba a formar una gran bolsa con todo el dinero de los sembradores para que el programa continuara un año más. Eso lo había dicho el presidente. ¿Dos criterios distintos? En las Dos criterios, sí. O sea, de los 5,000 pesos solo les entregan 4,000. 4,500. 500 se los queda, ¿qué? ¿Un fideicomiso, un programa? Ahí está la opacidad, Ciro. Justamente ahí está la opacidad. La Secretaría del Bienestar. La Secretaría del Bienestar. Y ahí justamente está la opacidad. Estamos hablando de esos 500 pesos mensuales, ¿cuánto suman en un mes? Ahorita tienen 4,200 millones de pesos, está formado esa bolsa. Y creciendo de cada mes. Cada mes se los quitan. Sí. O sea, calculan ustedes que hoy tiene más de 4,000 millones de pesos. 200 millones de pesos. Y sigue creciendo. Y sigue creciendo, claro, por supuesto. ¿Qué más? Entonces, bueno, justo ahí está parte de la opacidad, porque en las reglas de operación del programa lo que dice es, se van a formar estas dos bolsas. Y nosotros empezamos a hacer peticiones de información. Bueno, ¿dónde está ese dinero? ¿Quién está? ¿Lo tiene el Banco del Bienestar? Comenzamos a preguntar al Banco del Bienestar. No, yo no lo tengo. No, yo no lo manejo. Hasta que fuimos con los sembradores y vimos que tampoco ellos tenían noticia de dónde está ese fondo. Sabían saben perfectamente que les quitan, pues porque evidentemente a ellos les llegan solamente 4,000. Porque no les llegan 5,000, sino 4,500. Y hay gente que sí va al cajero. Y por cierto, mucha gente que de verdad no sabe ni siquiera utilizar el cajero automático porque va a comunidades muy, muy, muy pobres. ¿Pagan en cajero? En cajero en el Banco del Bienestar. Visit fightcvd.com and join the fight against cardiovascular disease. Ahí va, ya. Válgame Dios. Los comerciales están muy abundantes, pero ahí va. Del Bienestar. Nadie cobra en efectivo, nadie cobra en efectivo, nadie cobra en efectivo. Y bueno, la gente empezó a decir, yo sé que hay un fondo de ahorro, pero no sé en dónde está. Oiga, ¿y usted tiene algo que compruebe que es? ¿No? De hecho, no es la primera vez. El Coneval, este organismo que se encarga de medir la pobreza y que se encarga de ver los programas sociales, ya había alertado desde el año pasado a la Secretaría del Bienestar diciendo, ojo, la gente no tiene ni idea, los sembradores, los beneficiarios, ¿de qué se está haciendo con este ahorro? La bolsa creció, son 4,200 millones de pesos, que ahora nos enteramos están en una cuenta bancaria, como la que puedes tener tú, la que puedo tener yo, en el Banco del Bienestar, pero nadie tiene información más que la propia Secretaría. Y no hay está la promesa de que algún día se te va a regresar. ¿En 3 años? ¿O qué es para que continúe el programa? ¿Cómo que? Eso había dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador al entrar, que iba a hacer esta bolsa para que cuando él se fuera, un año más continuara el programa. Un año después, el presidente en un acto público dijo, ya que lo pensamos bien, ya no va a ser así. Ahora se les va a entregar todo su dinero antes de que yo me vaya, porque no queremos dejar problemas. Pero bueno, en eso está y la gente no sabe en dónde está su dinero, no sabe a qué rendimiento se le está guardando un dinero que es de ellos. No sabe si le van a regresar qué rendimiento, por qué se decide meter en un banco y no en otro, por qué se decide, por qué ha cambiado 3 veces de banco ese dinero. Estaba antes en Bansefi, que ahora ya no existe, ahora es Banco del Bienestar, luego se fue a Intercamp y luego regresó nuevamente a Bansefi. Nosotros le preguntamos a la Secretaría del Bienestar porque nos acercamos a ella y hablamos con el encargado y simplemente dijo, bueno, pues porque finalmente así se decidió. Bueno, ¿y por qué se decidió? Bueno, es que esto fue una noticia nacional, porque aquí
Lo que pedían las reglas de operación es que se hicieran un fideicomiso público. Recordemos qué sucedió con los fideicomisos públicos en este país, los fideicomisos, privados en este país. Sí. Ahí tienen ustedes esta investigación de la revista Expansión y que pues nos exhibe claramente que los programas que tiene este gobierno son un verdadero desastre. Al trabajador, al campesino, le prometieron 5,000 pesos. No tienen por qué quitarle 500 pesos, y menos sin ninguna explicación, sin ningún recibo. ¿Con qué garantías el campesino o quien sea va a ir dentro de 1 año, 2 o 3 años a exigir esos 500 pesos con sus correspondientes intereses? Esto es el desastre que hay en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ahí está la opacidad, la oscuridad en torno a estos programas supuestamente del bienestar. Y ahí lo tienen. Miren, les decía que hay una serie de artículos muy interesantes que se han publicado hoy. Por ejemplo, está un artículo de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior que ha titulado el artículo "El relato oculto del caso Aburto". ¿A qué se dedica la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Uno pensaría que está atenta a la violencia, a los más de 100,000 asesinados en lo que va de esta administración, a la situación de los detenidos, 85% de ellos sin condena, o de los desaparecidos, o en el caso de las víctimas del accidente de la línea 12, todo eso le exigiría toda su atención y competencia. Pero no, la Comisión de Derechos Humanos que dirige, es un decir, Rosario Piedra Ibarra, está interesada en la salud y los derechos humanos de Mario Aburto, el asesino confeso y condenado de Luis Donaldo Colosio, e incluso demanda que se abra una investigación sobre el asesinato y sobre las torturas que supuestamente sufrió entonces Aburto. La irrelevancia al que la señora Piedra Ibarra ha llevado a la Comisión de Derechos Humanos es inclasificable, pero incluso con el caso Aburto, en lugar de buscar absolverlo de un crimen terrible, la comisión podría ahondar en algunas investigaciones de fondo en el caso, como en su momento lo hizo el fiscal y luego presidente de la comisión, Luis Raúl González Pérez. Ahí tienen este artículo que cuestiona y que aporta algunos elementos de interés, se los recomiendo. Jorge Fernández Menéndez, en el periódico Excelsior, escribe "El relato oculto del caso Aburto". Bueno, pues vamos con más comentarios de ustedes que me hacen el favor de participar en la transmisión. Víctor Manuel Tejeda dice saludos, él les manda varios saludos allí, bendiciones para todos, gracias. Domingo Velázquez también dice que llegó un poco tarde. No, bienvenidos, no llegan tarde, aquí está la grabación. Mari Reyes, el caso Aburto es muy sospechoso, algo quiere sacar de él, seguramente quiere acusar a algunos de sus opositores y lo quiere utilizar como él que emita esas acusaciones. Solo es una hipótesis, ya veremos si el tiempo lo prueba. Muchas gracias también por el comentario. Por su parte, Tere Cepeda, ¿de cuál fumó? Laura Flores hace algún gesto semejante. Don Paco Aceves Silver, Auditoría Superior de la Federación publica ante el Pleno del Congreso numerosas irregularidades en casi todos los rubros y dependencias. Sí, don Paco, me llegó esta información que me hizo llegar Jaime Matus, en la que señala, les paso al costo, la Auditoría Superior de la Federación encontró una serie de irregularidades en los apoyos entregados por la Secretaría del Bienestar para niños, hijos de madres trabajadoras, por lo que deberán aclarar 7,068,800 pesos vinculados a 114 madres, padres o tutores y 1,293 menores que no contaban con la CURP, requisito para ser parte del padrón de beneficiarios, además de otras irregularidades. Ahí tienen. Hoy me tocó participar con un comentario sobre los autos chocolate en Mega Noticias MX, y posteriormente quien fue director de aduanas, Ricardo Peralta, empezó a tratar de desvirtuar lo que yo decía, y se lo he venido diciendo aquí, que es una verdadera tontería y un nuevo acuerdo
para regularizar los autos irregulares en México. Y yo dije, pues no tienen con qué comprar un coche, pues no compran el coche. Perdón, Ricardo, pero yo no voy a caer en esos juegos. Tú no se lo dijiste al secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, que era tu jefe. ¿Por qué vamos a andar aclarando esto? Pero total, bueno, no viene al caso abundar en este sentido. Dice Carmelita Ortega Speitia, este presidente es lo peor y de terror lo que ha hecho en México y sus ciudadanos. Joe Martínez con razón todavía, con ese coraje contra la UNAM. Tere Cepeda, claro, los más ignorantes son los que puede influenciar y manipular. Marilú Camporrico dice, es un burrazo de marca registrada y súper vengativo. Manuel Isea, órales con Rocha y eso que son compas. Eran porque lo ha maltratado de verdad de una manera... Híjole, es que no es un tipo de lealtades. José Ángel Medina García, y entonces no tendrá el título de licenciado en Ciencias Políticas. Probablemente tiene una constancia de terminación de estudios, pero para poder ostentarse como licenciado, tiene que haber pasado con la tesis, el segundo idioma, todo lo que exige para la titulación que exige la UNAM. Yo no tengo la información a ese respecto. Julián Martínez, maestro, ¿qué opinión le merece que Pemex pierde 62 mil millones en 3 meses? 66 millones de pesos es la pérdida en 2 años. En 2 años Pemex ha perdido 480.966 millones de pesos. Esta es la información que tenemos ya a este respecto con la cuestión de Petróleos Mexicanos, que lamentablemente esa es la realidad de las pérdidas de Petróleos Mexicanos con lo que ha venido perdiendo. Bueno, voy con más comentarios de ustedes. De Yolanda Hernández Pineda, lo que Obrador le gusta, las manifestaciones, por eso dice que hagan una marcha a los universitarios para protestar por sus comentarios. Lourdes Barragán, el cacas vive en el pasado, huele a naftalina. Juana Monroy, la verdad no entiendo a López con la agresión a la UNAM, ya nos enteramos todos los mexicanos de la mediocridad de sus calificaciones. Gracias Laura Elena Crespo desde Monterrey. Susana Espinosa, el presidente quiere la manipulación de todo el país. También el comentario de Divina Cano, ya no lo ponga, me cae mal, ya no lo voy a poner. Por lo menos por hoy. Jerónimo Sandoval, puro circo en el sexenio de Lopito sin pan, y eso que no quiere pasar a la historia como un presidente mediocre, se me hace que ni ese nivel de mediocridad va a alcanzar. No sería nada extraño que eso suceda. Aida Hernández, qué flojera tener que escuchar las babosadas del cacas. Marilú Camporrico, híjole, ya no sé si reír o llorar con todas estas cosas que se saca de la manga. Carmelito Ortega Speitia, pienso que los seguidores de López y a los que se venden estarían echándole porras si sus hijos o algún ser querido murieran por no tener medicamentos, por este peje mentiras que se encargó de quitárselos. Pues son comentarios que hemos recibido y que la verdad ya el tiempo se me está viniendo encima. Gloria López nos dice, la señora candidata de ya saben quién está cobrando sin trabajar en la UNAM. No, se supone que tiene licencia y no cobra. Eso se supone que la licencia no incluye esas facilidades. Hilariona Huatzi Vaquero, este dinero lo van a ocupar para las campañas del 24. El ladrador no tiene nada de pentonto. Los pentontos somos nosotros. Gracias también por la consideración, Hilarión. Mayeli Turriría, gracias por estar también aquí presente. Además dice Gloria López, va a salir con que Aburto es inocente y lo apoyarán para próximo diputado de Morena. No creo que lleguen a tanto. Juan Guadalupe Cristerna Torres, quieren ponerlo como testigo protegido y que diga que Caín mató a Abel, mientras Ricardo Anaya lo detenía. Válgame Dios. Herminia Ramírez Reynoso, gracias por el saludo, Herminia, y por estar por allí. Marta Perry, buenas noches, saludos cordiales para todos los de la comunidad, un abrazo desde Houston. Gracias, Marta. Elsa Analco, urgen auditorías de Sembrando Vidas. Pues se supone que esa es la chamba que tiene la Auditoría Superior de la Federación. Don Pau Caceres Silver, van a poner en oferta el derecho de uso de aeropuerto a Santa Lucía, 120 ganga. Vamos a ver, porque creo que existen en esta materia algunos requisitos. Micaela Sánchez nos saluda desde
Matamoros, Tamaulipas. También gracias a Teodoro Méndez por estar presente en la transmisión. En fin, que el tiempo ya, les decía, ya me atropelló Judith Esquivel. Si cuando no dejaron de robar dinero a tu marido, ¿verdad, Padierna? Pues claro, esa es una de las situaciones que se presentaron. David Medina desde Mérida con afecto. Conoce la encuesta de cuántos chairos han abandonado las huestes de Morena. No, pues el partido no, el partido incluso se ha robustecido. Votantes sí hay muchos arrepentidos. Juan N. Hernández es la abuelita Coco de Changoleón. Eso también fue otro detalle que estuvieron subiendo a las redes sociales. Ed Ávila dice, es inconcebible que nuestro país con tanto intelectual, con tan excelentes analistas, potencial económico y buenos políticos hayan dejado llegar a este señor hasta donde está. Dejó de ser una amenaza para ser un cáncer para México. Híjole, esa es una gran verdad. Jerónimo Sandoval, Lopito sabe cómo entrenar a su audiencia con sus mentiras y noticias sensacionalistas. Bueno, gracias a Sacramento Castro, que también se hizo presente, y a todos los que no alcancé a leer. Orbe Francisco, también dice la señora Ibarra de Piedra, está cortado con la misma tijera del peje, y como el Tlatoani ya no tiene argumentos y no ha dado resultados positivos en inseguridad, salud, economía, desempleo, este rey de palacio inventa cortinas de humo para tapar toda su impunidad y torpezas como gobernante. Esto, ahí tienen otros comentarios. También Félix Baeza León, como no tienen pruebas en contra de Salinas a través de Aburto, quieren llegar a Salinas para que éste diga que fue por orden de Carlos Salinas de Gortari. Pues no sería extraño que se llegara a ese extremo. José Luis Palazuelos Valderas nos saluda desde San Luis Potosí. Lo de Aburto, la universidad, son solo otras cortinas de humo para que no veamos la economía, la pandemia y la seguridad. Así es, esa es una gran realidad que tenemos que señalarla con todo, señalarla como tal. Alicia Valles lo que quiere es agarrar a alguien entre sus uñas. ¿Sí? Estoy leyendo de manera alternada para que no se me vaya alguien sin haber participado, pero creo que ya por ahí se quedan algunos, pero aquí está el chat que registra sus participaciones. Bueno, pues hoy, como suelo hacerlo, me voy más allá de la hora que tenemos destinado y que no nos gusta abusar de su tiempo. En fin, muchísimas gracias por su atención. Acuérdense el uso de la mascarilla. Uso de la mascarilla, la sana distancia y vacunar a los niños. Por hoy es todo. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho, por favor.